Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Revelaciones. A decir, ay, yo no tengo ese libro, no viene en mi Biblia. Bueno, es Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer el mensaje a Éfeso. El título de esta enseñanza es Una cosa tengo contra ti. A ver qué cosa tendrá el Señor contra nosotros. Dice el verso 1 del capítulo 2. En palabras del Señor Jesucristo al apóstol Juan, le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia, que estaban al frente de la congregación. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y donde nos vamos a centrar va a ser en el 4 y el 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Oramos. Señor, nos acercamos a ti con mucho temor, con reverencia, Señor, temiendo, Señor, a tu palabra, realmente rogándote que escudriñes nuestro corazón y que nos permitas ver, Señor, aún nuestra condición. Que nos permitas ver, Señor, a través de tu palabra, en qué posición está nuestro amor hacia ti, Señor. Nuestro amor hacia los hermanos. Ayúdanos, Señor, por favor, porque tantas cosas nos pueden oscurecer la vista, nublar el entendimiento, Señor. Tantas actividades, tantas ocupaciones, tantas preocupaciones, tantos temores, Señor. Tantas cosas buenas aparentemente. Y podamos, Señor, descuidar lo más importante, que es nuestro amor a ti y a los tuyos, Señor. De verdad, necesito tu ayuda en este día como el portador de tu palabra. Yo te ruego tu ayuda, yo te ruego tu dirección, Señor. Y también te ruego por cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje. Ayúdanos, Señor, a ajustar lo que tenemos que ajustar, a arrepentirnos de lo que tenemos que arrepentirnos, Señor. Permítenos, Señor, ser dóciles para tu trato, para tu obra con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la iglesia de Éfeso fue fundada aproximadamente 40 años antes de este mensaje. En sus comienzos, el apóstol Pablo llega a aquel lugar y había aproximadamente 12 hermanos que andaban por ahí. Y estos 2 hermanos, pues él les dice: oigan, ¿qué pasó con ustedes? ¿Ustedes qué onda? ¿Creyeron? Sí, creímos en el bautismo de Juan. Les dijo: a ver, aquí les va el mensaje completo. Y oró por ellos, recibieron el Espíritu Santo y se fundó la iglesia en Éfeso. Tiene algo muy particular porque esta iglesia, escuche bien, Pablo estuvo 3 años en esta iglesia enseñando
predicando, formando ahora sí que cristianos sólidos. Después también se sabe históricamente que Juan estuvo ahí en Éfeso y confirmó, tan es así que él envía esta carta y se refiere a los hermanos de Éfeso. Entonces, después también lo encontramos en la Escritura que Timoteo es enviado a aquel lugar y pastorea un buen tiempo también ahí en Éfeso. O sea que esta iglesia estaba bien sólida doctrinalmente, bien sólida en sus actividades, era fructífera. Y que no se nos pase también ver el panorama de que era la principal ciudad en aquel lugar. Entonces había de todo, mis hermanos. Era un lugar donde había un templo a la diosa Diana, donde se le ofrecía culto, donde había mucha prosperidad económica y donde había muchísima influencia del gnosticismo y de muchas deidades, pero principalmente era a Diana. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos, donde en Hechos 19 se relata cómo se fundó ahí la iglesia de Éfeso y todas las tribulaciones que pasó Pablo por ir a enseñar y decirle ahí a la gente que la idolatría, que Dios aborrecía la idolatría. Pero entonces, después de todo esto, quedó ahí fundada y establecida una iglesia sólida. Después vemos las cartas a los Efesios, el contenido no doctrinal y rico en palabra de Dios, en enseñanza, en dirección así muy precisa de cómo debían de vivir y de lo que tenían en Cristo los efesios y los creyentes. Entonces habían pasado aproximadamente 40 años cuando el Señor Jesucristo mismo le dice a Juan, le revela y le dice: escribe esto a la iglesia de Éfeso. Entonces es bien interesante porque esa iglesia activa, esa iglesia sana, al menos por 40 años, esa iglesia que trabajó arduamente, escuche bien, que no toleraba falsas enseñanzas, ahora estaba poco a poco, imperceptiblemente, suavemente se fueron apartando, escuche bien, no de sus doctrinas, sino de su ardiente e intenso amor a Cristo y a los hermanos. Eso se fue apagando, mis hermanos. Entonces, punto principal, debemos partir de quién procede este mensaje. ¿De quién procede este mensaje? Y según la Escritura, mis hermanos, procede del Señor mismo, del Señor Jesucristo mismo. Entonces, debemos de estar al tanto, debemos de tener bien en nuestra mente que el Señor está al cuidado de cada uno de nosotros. El Señor está al cuidado, el Señor es el dueño y por eso Él está al cuidado de cada una de sus iglesias en todo el mundo. La iglesia es una, hay muchas congregaciones, muchos creyentes en el mundo y el Señor está al tanto de la iglesia local y su trato entre ellos y está al tanto de cada uno de nosotros, de nuestras acciones, de nuestras intimidades. Dios está, el Señor Jesucristo está al pendiente y lo sabe muy bien. Entonces, recordar que Él es el dueño es de suma importancia, porque lo que le está diciendo a Éfeso, le está diciendo: yo conozco a detalle a cada uno de ustedes. Y por lo tanto Él tiene todo el derecho, porque Él es el Señor de la iglesia, a dar el diagnóstico, a hacer el diagnóstico y decirle a la iglesia en qué condición está. El Salmo 139 es un paralelo a esto que les estoy comentando. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Debemos de partir de esta idea, de esta verdad, hermanos,
el Señor conoce sus caminos, el Señor conoce mis caminos. Es decir, todo lo que yo pienso, todo lo que yo hago, para quién lo hago, por qué lo hago y dónde se centra la atención principalmente de mi corazón. Él sabe dónde está posicionado mi corazón en este momento. Él sabe dónde está posicionado su corazón en este momento. Si es en el amor a Él y a los suyos, es decir, al Señor y a sus hijos, o esa otra cosa. Y eso es lo que les estaba diciendo a los creyentes, a la iglesia de Éfeso. Yo conozco, es decir, yo sé, yo conozco, yo tengo el detalle profundamente de cada hijo de Él, de cada miembro de su cuerpo. Conozco lo íntimo, eso es lo que se refiere. Yo sé. Y esto, mis hermanos, nos debe de poner ya en principio a pensar y debemos de recordar que Él sabe eso. Él sabe cuando estamos allá en nuestro trabajo. Él sabe cuando despertamos a las 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la mañana, a la hora que se levante, ¿qué ocupa su primer pensamiento? ¿Qué ocupa sus primeras fuerzas? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está mi corazón? Y Él dice, yo conozco tus obras. Obras habla del trabajo, habla de las tareas, habla de lo que empleamos nuestras fuerzas, habla de lo que hacemos, habla de nuestras acciones, pero también habla de la intención. Es decir, el Señor, claro que el Señor nos conoce, pero también ve nuestras acciones y la motivación de nuestras acciones. Todo lo que tiene que ver con nuestras acciones en nuestra vida. Ciertamente no fuimos salvos por obras, pero sí para buenas obras, según Efesios, ¿se acuerda? 2:10. Repito, no fuimos salvos por obras y no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Eso es lo que les empieza a decir en principio el Señor a Éfeso, a los hermanos de Éfeso. Yo conozco tus obras, sí, conozco tus acciones, pero estoy conociendo lo íntimo de tus acciones, lo que está adentro de ti. Alguien de nosotros podríamos decir, no hermano, es que, ok, se trata de eso, entonces pues yo trabajo mucho más, ¿verdad? Yo preparo muchos más sermones, yo doy más económicamente, yo sirvo más, yo canto más, etcétera, etcétera. Yo evangelizo más, no lo sé, yo oro más. El Señor reconoció las obras de los hermanos de la iglesia de Éfeso, pero sus obras ya no estaban cimentadas en su amor al Señor y a los suyos. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor empieza a decirle a la iglesia es, yo estoy al tanto de tus obras, de todo lo bueno, de toda la fidelidad que has tenido a lo largo de estos 40 años, diciéndole a Éfeso, ¿no? Bien, has trabajado arduamente, no desmayas, reconoces las falsas enseñanzas, o sea, tienes una sana doctrina, está bien. No toleras a los que andan desordenadamente, a los que traen falsas enseñanzas. En verdad has sufrido y has soportado y no has desmayado. Muy bien, el Señor aprueba eso. Primero reconoce todo eso el Señor. Igual a cualquiera de nosotros, el Señor le agrada eso, está bien. Pero para los que se habían alejado, o para los que se han alejado de este amor profundo, amor puro hacia el Señor y que está en primer orden, a ellos estaba dirigiendo, y en este contexto estaba involucrada toda la iglesia, porque realmente el amor se había enfriado entre ellos. Esto es una realidad. La manera entonces, mis hermanos, como estamos viviendo, tiene su origen en lo que estamos pensando. La manera en cómo estamos viviendo tiene su origen en cómo estamos pensando.
y por tanto, por lo que estamos pensando, ponemos nuestros afectos. En lo que pensamos ponemos nuestros afectos. Entonces el Señor quiere hacernos ver, quiere llevarnos a ver dónde están fundamentados nuestros afectos. ¿Qué son los afectos? Son mis apegos, son mis inclinaciones, son mis aficiones. Es mi amor, pues. Es lo que hago, lo que ocupa todo mi corazón, mi esfuerzo. Por definición, el afecto es, escuche bien, una disposición en favor de un objeto determinado, persona o acciones o emociones. Ahí convergen, es decir, ahí se centran las disposiciones de los afectos. Entonces, lo que pienso, lo que está ocupando mi mente, me lleva a poner todo mi afecto, todo mi amor, toda mi ocupación en eso. ¿Dónde estoy poniendo mis afectos? Entonces eso, mis hermanos, irremediablemente determina cómo vivimos, para quién vivimos y dónde reposa de nuevo mi afecto completamente. ¿Y cuál es la fuente de ellos? ¿Cuáles son la fuente? Entonces si mis afectos, si mi corazón, así como el de los Efesios, no están influenciados, no están dirigidos completamente, filtrados por la palabra de Dios, si no están ahí, si no están filtrados por la razón de Dios que es su palabra, me alejaré, por tanto, de un amor genuino a Cristo y su obra. Cristo y su obra somos cada uno de nosotros. Es decir, la obra de Dios somos cada uno de nosotros. Somos su iglesia. Entonces, hermanos, esto es bien importante, bien delicado, porque a estos hermanos, repito, que tenían una excelente enseñanza, una excelente doctrina, un buen pastoreo, muchas obras. O sea, estos hermanos eran irreprensibles, aparentemente, pero es impresionante cómo el Señor, que tiene cuidado de su iglesia, envía esta advertencia y le dice: yo conozco, yo sé que has hecho todo esto bien por este tiempo, pero has dejado lo fundamental, el amor por mí y por los míos, es decir, por sus hijos. Entonces, mis hermanos, hablando de nuevo de qué nos lleva a vivir de la manera que vivimos, mis acciones, mi forma de vida, mis emociones toman influencia de cómo pensamos, ¿sí? Entonces, esa forma de pensar, lo que tenemos llena nuestra mente, nuestro corazón, nos lleva a vivir de tal manera. Y eso determina cómo estamos viviendo, y de lo cual el Señor, en este caso a los Efesios y a nosotros también, nos quiere hacer ver. Entonces, todo eso, mis hermanos, al abrazarlo, se convierte en un argumento que voy a utilizar para vivir de acuerdo a eso. Y al vivir de acuerdo a eso, pues luego pasan los años, meses o años, y llegamos a pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no tiene sentido esto? Nadie mira mi esfuerzo. Yo no sé qué podamos pensar. ¿Para quién estoy haciendo esto? Pues lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. Voy a levantarme a buscar al Señor, pues porque tengo que cuidarme de los dardos de fuego, ¿no? Tengo que protegerme, tengo que tomar la armadura de Dios, pero el Señor quiere llevarnos, así como estaba haciéndole este llamado a la iglesia a Éfeso, a que veamos cuál es la raíz de eso. ¿Dónde debemos de poner atención? La iglesia de Éfeso estaba en esta condición. Estaban haciendo bien las cosas, pero habían dejado de amar de nuevo al Señor y a los hermanos. Con esto entendemos, mis hermanos, y aprendemos que sí se puede hacer todo muy bien sin la mayor de las virtudes, que es el amor al Señor y a los suyos. Y si usted se da cuenta, primero y segundo mandamiento, o sea, en lo que se resume toda la palabra de Dios: amar al Señor y amar al prójimo.
Entonces, a los efesios les estaba siendo suficiente esto, mis hermanos, de nuevo, la sana enseñanza, el hacer bien las cosas, el resistir las falsas enseñanzas, el entender bien la doctrina, pero ya algo había ocupado su amor, la atención de su amor. Ya no era el Señor, ya no eran los hermanos, ya le apasionaba algo más. Quizá lo que hacían, quizá su servicio le apasionaba más que el Señor mismo y que los hermanos. Pregunta, ¿y a nosotros? ¿En qué medida estará eso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el primer canto que cantábamos ahorita? ¿Se acuerdan? Bien, gracias. Y dice el verso 4, pero tengo contra ti, me dice a la iglesia, a Éfeso, que has dejado tu primer amor. Hay un capítulo en el libro de Jeremías donde el Señor hace este mismo llamado al pueblo de Israel, porque resulta que el pueblo de Israel también había dejado su amor al Señor. Sí hacían rituales, sí conocían bien, sí eran celosos, pero habían quitado su corazón de amar al Señor y al prójimo. Dice Jeremías 2, verso 1, el Señor me dio otro mensaje, le dijo al profeta, ¿no? Y me dijo, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo, hablándole a Israel como una esposa, como una esposa amada, le dice, recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cuando me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. El contexto de esta exhortación, mis hermanos, de Jeremías usado por Dios a Israel, fue que habían cambiado a Dios por los ídolos de la tierra. Ahí empieza a salir, ¿no?, a luz un poquito de la raíz. Dice, habían cambiado a Dios por los ídolos de la tierra nueva. Es decir, lo que Dios les había dado para que disfrutaran, ahora se había convertido en el objeto de su amor. Como hoy, ¿no? Los deleites temporales, la comodidad, la tecnología, los videojuegos, el trabajo, los hijos, lo nuevo, las cosas que ahora podemos disfrutar temporalmente, ¿se pueden volver prioridad en nuestro corazón? Sí puede pasar. Yo le pregunto, ¿alcanzamos a ver un paralelo a nuestra vida, lo que se vivió hace miles de años con el pueblo? Claro que sí. El mismo capítulo más adelante de Jeremías 2, verso 13 y 18 dice, ustedes, pueblo mío, cometieron 2 pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida, y se hicieron sus propios estanques que no retienen agua. Yo era su guía, pero ustedes me rechazaron. Esto hablando, ¿no?, del mismo contexto de qué era lo que los había desviado. Dice, ya no querían depender del Señor, de su cuidado, de su bendición. Escuche bien, ahora ya lo tenían todo en esa tierra, aparentemente. Entonces ya no necesitaban que el Señor ocupara el primer lugar en su corazón. ¿Qué de nosotros, mis hermanos? ¿Hasta qué punto nosotros pensamos que somos autosuficientes por lo que hacemos, por lo que le ofrecemos a Dios, por lo que obtenemos de su mano, que eso se puede llegar a convertir en el objeto de nuestro amor y no en Él mismo? ¿Se da cuenta que tenemos un grave riesgo? Si no fuera así, Dios no le hubiera advertido a la iglesia en Éfeso. Quizá deberíamos de preguntarnos, ¿le hemos dejado? ¿Y hemos tomado algo más que ocupa nuestro amor? ¿O acaso fue que poner la atención en la maldad que nos rodea nos ha distraído a tal manera que ahora Él ocupa el último lugar
y me ocupo más de las situaciones que están aquí afuera en el mundo. Mateo 24 verso 12 da una razón de por qué el amor de muchos se va a enfriar también. Dice, por la multiplicación de la maldad. Y cuando nosotros, y también lo enfrentaron la iglesia, los efesios también, y no nada más ellas, todos los demás, las demás iglesias, en todas las generaciones, les ha tocado vivir el incremento de la maldad, mis hermanos. Y eso también puede convertirse en un distractor cuando, escuche bien, nosotros quitamos al Señor de su lugar en nuestra vida como el protector, como el cuidador, como el que tiene la última palabra, y volteamos alrededor y ponemos nuestros ojos en todas las circunstancias tan adversas que se están veniendo y tan negativas y tan terribles que hay. Y mi amor al Señor se enfría. ¿Por qué? Porque luego hacemos a Dios responsable de por qué no actúa o por qué permite que pasemos esto. Y nos podemos enojar con Dios, ¿no? Y como decimos a veces en tono de broma, o no sé cómo decirlo, o si sea irónicamente, es que me enojé con Dios. Por eso ya no me congrego, por eso ya no me intereso por los hermanos, por eso, y lo voy a castigar hasta que me responda, ¿no? Yo no sé, pero el incremento de la maldad es uno de los ejemplos que tenemos. ¿Será entonces que el mal ha ocupado nuestras casas, que hemos introducido, qué será lo que hemos introducido? ¿Que ha enfriado el amor genuino al Señor y a su iglesia? Quizá será que me he enfocado tanto en mí, demasiado en mí, a causa de tanta maldad. Y aparte, sumándole a eso el temor que rodea el mundo por tantas causas. Ahorita, ¿cuál es la primera que se nos viene? La pandemia, ¿no? La situación económica. ¿Qué será? Los hermanos en Éfeso estaban rodeados de perversión, estaban rodeados de deleites, estaban en un lugar, en una economía de las más fuertes ahí, es decir, eran prósperos y había muchas cosas por las cuales distraerse. ¿Cuántas interrogantes hay, no? Por ejemplo, ¿por qué mi amor al Señor ya no es el mismo que hace 20 años? Voy a poner 2 ejemplos al menos, a manera de pregunta. ¿Será por qué no deseo, punto número 1, reunirme? ¿Por qué no deseo estar con los hijos de Dios? Esa es una pregunta. ¿Por qué? Hagámosla, de verdad, hagámosnosla. ¿Cómo se dice? Hagámosnosla. Se me anda pegando la lengua hoy. ¿Por qué no procuro a los demás realmente? Porque ya no deseo orar como antes. Porque ya no me apasiona su palabra. Porque ya no dispongo mi atención al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué será? Ahora otros podrán decir, pues esto es para algunos, ¿no? Pero otros pueden decir, no, yo estoy sirviendo con todo al Señor. Yo estoy sirviendo con arduo trabajo, con paciencia, con un celo sano de amor por la obra de Dios en los hermanos. Soy intolerante a las falsas enseñanzas, estoy sufriendo y perseverando en cuanto a las buenas obras en Cristo, sin desmayar, sin desanimarme. Bueno, le felicito y es un ejemplo de creyentes. Aparentemente, el asunto será, el Señor sabe cómo está nuestro amor hacia Él. Y claro, ¿no? Algunos ahorita pueden decir, no, bueno, pues el Señor tiene cosas que ajustar en mí, ¿no? Un mayor amor hacia Él y su palabra. Está bien. El mensaje a Éfeso era, hermanos, y para nosotros podemos hacer tantas cosas sin una correcta relación de amor a Dios y en efecto un nulo amor por los hermanos.
Acuérdense que Juan lo dice muy claramente, dice, bueno, ¿realmente decimos que amamos a Dios? Sí, bueno, se va a ver porque amas a tus hermanos. Si no amas a tus hermanos, por más que gritemos y digamos que amamos a Dios, es decir, el nivel de amor a Dios se ve en el nivel de cómo amas al que miras, porque al que no vemos, dice, ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos si al que tengo y que veo conforme a la imagen de Dios no lo amo? Es un desafío bastante grande para los hijos de Dios y debe de ser deseable, mis hermanos. Pablo lo dice muy claramente hablando de lo práctico del amor en Romanos capítulo 12, del 6 al 21. Y también en primer carta a los Corintios capítulo 13 él habla del carácter del amor, pero de lo práctico del amor y de la profundidad del amor entre los hermanos, Romanos 12, del verso 6 al 21. Cuando tenga tiempo lo puede leer ahí en casa y estudiarlo. Entonces debemos de recordar, mis hermanos, que ninguna cantidad de trabajo para Dios, ni el distinguir a los falsos maestros, y tampoco la perseverancia en la sana doctrina, que está bien, puede sustituir el vacío que resulta cuando la iglesia ha dejado su primer amor. A Éfeso le sucedió, a los hermanos les sucedió esto. Entonces, de nuevo surge la interrogante, ¿qué provoca esto? ¿Qué puede provocar esto? ¿Qué tiene el Señor contra nosotros? Si es el caso, ¿qué tiene el Señor contra usted? ¿Qué tiene el Señor contra mí? ¿Qué es lo que me lleva a acomodarme tanto aquí, a conformarme, a distraerme a tal manera que me lleve a pensar que es suficiente con hacer la obra del Señor? Aunque deje al Señor, ¿no?, de la obra, aunque quite el enfoque de Él. O que no es necesario, ¿qué me lleva a pensar que no es necesario estar conectado con el cuerpo de Cristo, con la vida de los hermanos? ¿Qué me lleva a pensar esto? A no relacionarme, a no estar a tiempo, a no orar juntos, a no llamarnos, a no ser fiel respecto a lo que recibimos. Y va otra pregunta. ¿Acaso he dejado mi primer amor? ¿Acaso lo he dejado? ¿O lo estoy dejando? ¿Será que están de cabeza mis afectos? ¿Usted se acuerda? Si le sucedió, está bien. Si no le sucedió, bueno, todavía hay tiempo para ser salvos. Pero si le sucedió, usted debe de recordar cuando el Señor perdonó sus pecados, cuando supo que Él le perdonó por toda esa carga de pecados que traía y que le dio nueva vida. Y cómo a partir de ahí empezamos a amar, estar en su presencia, amar, sabernos un versículo nuevo y ver qué decía y qué promesa decía y decir, esto es para mí. Gracias, Señor, por esto. Gracias porque estoy seguro en ti, aunque la noticia ahorita dice que mañana en el 2021 se va a acabar el mundo. Bueno, estoy seguro en ti. ¿Me explico? Cuando no tenía ningún recurso para ir a la iglesia, ni siquiera carro, ni para el camión. Yo no sé si a alguien le sucedió. Y aún así estaba y llegaba a tiempo. A eso me estoy refiriendo, mis hermanos, del primer amor. Cuando no había excusas. ¿Será que están de cabeza mis afectos? Pregunto, iglesia. Por ejemplo, si me pesa 1 hora en una reunión, ya quiero que acabe, ya habló demasiado el pastor o este hermano, ya cantó demasiado la hermana, ya cantó demasiado el hermano, no sé. Me pesa una reunión 1 hora, ahora está de cabeza, este es el ejemplo. Pero me pesa 1 hora de una reunión, pero me es poco una película o serie de 3 horas. Me es poco eso. Me cuesta leer un texto bíblico y meditar en él, pero estoy leyendo noticias amarillistas, memes y reproduciendo videos basura. Me abstengo, me reservo de comentar en las reuniones cuando el pastor invita a enriquecer la enseñanza, ¿no? En las reuniones de Zoom.
pero en redes sociales estoy pronto para comentar o compartir cualquier contenido. No puedo encender mi cámara en las reuniones cortas que tenemos, pero claro que subo mis mejores fotos a Facebook, Instagram y Twitter. No me pesa comprarme una prenda de 500 pesos, pero una ofrenda generosa siento que me cortan un dedo. ¿Será que están de cabeza nuestros afectos? ¿Será que hemos dejado nuestro primer amor tratándose del Señor y sus hijos? ¿Será el caso? Hay que entender entonces, mis hermanos, lo serio de esta advertencia, por cuanto la carencia de una iglesia del Señor Jesucristo, la carencia que tenga de esta mayor virtud como es el amor, significa que está expuesta a perder la esencia de la misma. Una iglesia, aunque tenga todo, excelentes misioneros, excelentes predicadores, excelentes músicos, excelentes servidores, pero si carecemos de la esencia del amor a Dios en lo íntimo y en lo congregacional, estamos destinados al fracaso. Esa fue la advertencia del Señor Jesucristo a Éfeso. Por eso es, yo creo que por eso es tan redundante este tema en las Escrituras y tan redundante las enseñanzas del pastor y las de los que comparten. Y es por eso que debemos poner atención, recordando, mis hermanos, que quien nos conoce y quien está atento en cada momento a nuestras acciones, a nuestros pensamientos, a nuestro caminar, es el Señor mismo. El Señor mismo está atento y eso lo debemos de tener presente todos los días. Al levantarnos, ahí examinemos qué ocupa en el primer lugar, y si quiere venir a colarse algo en primer lugar, desecharlo y quitarlo. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Llegaron a la tierra y el Señor les dijo: no agarren ídolos en su corazón, no dependan de ellos. Sabe que los ídolos representaban unos prosperidad, otros fertilidad, otros cuidado, otros protección. Eso representaban, y el pueblo fue y dijo: pues con el Señor es amor, es justicia, santidad y todo esto, pues mejor le prendo una velita a este y este otro, y tengo esto. Y es lo mismo que podemos enfrentar usted y yo hoy día, mis hermanos. Ok, Señor, voy a hacer lo que tú quieres, está bien, pero mi corazón no está ahí, mi corazón está acá. Esto, cuando me despierto, esto tiene mi ocupación. Alguna noticia, a ver cómo está el dólar, no lo sé. Cada uno de nosotros sabemos. Pero debe de ser el Señor en primer lugar. Debe de ser Él en primer lugar. Es sinónimo, mis hermanos, de abandonar y dejar, porque eso dice, ahorita vamos a llegar allá, dejar el amor. Dejarlo, nuestro primer amor esto es un sinónimo de abandonar el amor a Dios y a los hermanos en Cristo. ¿Sí? Es una reprimenda muy fuerte a esta iglesia, una iglesia activa, repito, con buenos maestros, con buenos servidores, con buenos creyentes, esforzados. Pero de nuevo, ¿será que acaso olvidamos, si fuera el caso? ¿Será que acaso hemos olvidado por qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? ¿O por qué ya no hago esto? ¿O por qué ya no lo hago para Él? No se trata, claro que no se trata de saber. Luego nos podemos conformar con que sé la respuesta correcta. Lo hago por obediencia. Lo hago porque pues no hay nadie más.
Lo hago porque sé que el Señor me llamó para eso. Sí, está bien. Pero en tu corazón es un amor hacia Él, hacia lo que ha hecho por ti, hacia lo que está haciendo en el que tienes a un lado que también sus pecados fueron perdonados y que eres llamado a amar. ¿También es eso? ¿O cuál es? La primer respuesta a quién es el responsable de que ese amor se haya apagado, pues aquí está en el mismo verso. Dice, has dejado. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la definición de esto? Es porque quizá hemos sido negligentes, es un sinónimo también, perezosos, descuidados. Y finalmente es que hemos abandonado, lo dejamos por otra cosa. Eso es lo que les está diciendo. El responsable somos nosotros, si es el caso. Entonces, cuando lleguemos a preguntarnos por qué me siento así, por qué estoy de esta manera, por qué me está inundando demasiado el temor, siendo que tengo la seguridad en su palabra, es porque yo he dejado, es que yo permití, es que yo fui negligente, es que yo fui perezoso, es que yo lo descuidé. Yo lo puse aparte, lo puse en segundo lugar. De nuevo, dejé el asombro por su palabra. ¿Por qué? Porque ya sé. Es que ya sé, brother. De la regeneración. No, hombre, ya me la sé. Hasta te la puedo cantar si quieres. Justificación, yo ya sé que soy justificado. Redención también. Seguridad, sí, también ya sé que no me voy a perder. Y luego confiamos en esas verdades, pero para apartarnos de nuestro amor, de nuestro verdadero amor por el Señor y por los suyos. Y todos somos llamados a ajustar eso, mis hermanos. ¿Cuándo lo dejé? Cada uno de nosotros sabemos, si es el caso, repito, cada uno de ustedes y cada uno de nosotros sabemos si lo cambié por algo más cómodo. Si mi amor por el Señor, mi relación, mi intimidad, ahorita vamos a llegar a qué obras tenemos que regresar. Si dejé ese tiempo, si dejé esos momentos tan importantes en mi día a día, si los dejé por una prédica o un audio en play ahí, ¡pip! 1 hora de alabanza, ¡tit! 1 hora de predicaciones, play, ¿no? Y dejé mi atención, porque quizá me conformé a que estoy recibiendo muy buena enseñanza, a que tenemos muy buenas alabanzas y adoramos juntos, entonces lo demás ocupa un segundo lugar, lo más importante. Quizás será porque dejé de mirar el valor, lo glorioso que es Jesucristo, el valor de conocerlo, pero ahora lo cambié eso, porque ahora veo lo grande que son mis problemas, lo grande que son mis deudas, lo grande que son mis dolencias, mis necesidades, mis compromisos, las pandemias, y luego el chip para acabarla, ¿no? Ahora puse mi atención ahí en eso. Oye, pero es que el Señor dice que estés confiado. Sí, pero mira cómo está la situación. No, yo sí confío en el Señor, pero ni vayas a mirar al vecino porque te vas a contagiar, te vas a morir. Cosas de esas que sabemos que nuestro corazón están estorbando y están ocupando un lugar que no le corresponde. Cada uno sabemos dónde lo dejamos, nuestro amor al Señor. Ahora, tomé algo, es decir, dejé mi amor y tomé algo. Algo está ocupando ese lugar. Y el llamado que el Señor Jesucristo está haciendo a la iglesia de Éfeso le dice, regresa y busca eso. Regresa y busca. Tú sabes dónde lo dejaste.
Y el llamado es, si alguno de nosotros no entiende lo que estamos diciendo, no entiende el mensaje del Señor, que es el primer amor, quizá es porque nunca lo ha tenido, quizá es porque siempre ha tenido una religión, quizá es porque siempre se ha tratado de algo externo y a lo mejor no inició nunca un amor verdadero entre Dios y usted. Y si no ha sido el caso, no importa, el Señor Jesucristo dice que vengamos a Él, que estamos a tiempo de pedir perdón y de rogarle que nos salve. Porque seguramente quizá hay personas que creen que se ha tratado de, ya fui a la iglesia, ya hice esto, ya me bauticé también, canto, yo no lo sé, pero no saben de qué se trata un amor al Señor verdadero. Están a tiempo, están a tiempo de poder conocer al Señor y de rogarle que les salve, si ya se enfadaron de religión. Voy a poner un ejemplo, ¿no? De muy real, muy palpable de un amor, ¿no? Que se puede enfriar también, y es de los casados. ¿Qué hacíamos? Pregúntese, ¿qué hacíamos para estar cerca de la amada? ¿Qué detalles teníamos? Las miradas, las acciones, las palabras, las conversaciones. ¿Verdad que no había tiempo que alcanzara? Y ahora, lo mismo con el Señor. Antes, no, te ocupabas de estar con Él, no le ponías un horario, te voy a dar 15 minutos, Señor. Si no me hablas en 15 minutos, aquí voy a ver. Estoy leyendo el Salmo 23 y no, pero como que no sentí muy bonito ahora, ¿no? Uno que me hable de la pandemia, Señor, de la política, a ver, ¿me explico? Mecánico. Después de casados, se puede llegar a enfriar ese primer amor. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Comparémosla hoy. Pues por el trabajo, por el cansancio, por el estrés, por las preocupaciones. Y luego empezamos a dejar ese amor, en el caso de los casados, y a enfocarnos en cómo nos sentimos. El marido con los problemas del trabajo, con el cansancio, la esposa en casa, con los quehaceres de la casa o con los hijos. El asunto es que dejo que ese amor se enfríe a causa o por otras cosas. Con el Señor puede y suceder de la misma manera. Entonces, pensemos, meditemos, ¿qué nos preocupa? ¿Qué está de nuevo en primer lugar en mi pensamiento? ¿Dónde está mi afecto? ¿Dónde está ahí en lo que me esfuerzo? ¿Dónde pongo toda mi atención? ¿Será que son en los riesgos que hay alrededor? Porque hay riesgos, ¿no? Ay, es que, pues sí, claro que nos podemos morir, claro que nos podemos enfermar gravemente, pero ¿realmente confiamos en que nuestra vida está en las manos del Señor o no? ¿O es nada más porque lo tengo que decir? El temor, ¿no? La incertidumbre de la economía, de las adversidades. ¿Acaso no tenemos seguridad en que lo que nos dice su palabra? El Señor dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, nunca morirán, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No, pero es que tú no sabes, brother, la situación se puso bien difícil y pues ya no sirvo al Señor porque no tengo para la gasolina, ya no puedo ir, ok, ya no me alcanza, no tengo trabajo, no lo sé cuál sea.
Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Ustedes creen que esta palabra no está vigente hoy? Esta palabra es vigente, mis hermanos, para los que confían en ella. Pero todas estas pequeñas cosas pueden irnos apartando. El quitar nuestra mirada de lo que Él dice, pueden ir apartándonos en una relación verdadera de amor al Señor. Juan 16, hablando del temor, Juan 16, capítulo 16, verso 33 dice: yo les digo esto para que encuentren en mí paz. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, es decir, aflicciones, pero confíen. Y la otra versión dice: sean valientes, yo he vencido al mundo. ¿Podemos confiar en eso? ¿Qué será lo que nos está apartando? ¿Qué será lo que nos está robando ese lugar que ocupa el Señor en lo íntimo, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué nos pesará estar con Él? ¿Por qué nos pesará las reuniones de los santos? ¿Por qué nos pesará la adoración? ¿Por qué? Preguntémonos. ¿Habremos dejado nuestro primer amor? Recordemos, su palabra es suficiente, su espíritu en nosotros es suficiente. Volvámonos a Él. Si esa es nuestra condición, no dejemos pasar más tiempo. Volvamos al primer amor. Volvámonos donde lo dejamos. Es que lo dejé porque ahora, como me levanto a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, entonces deja eso y vuelve a tu primer amor. Vuelve y ocupa ese tiempo que ocupabas. Es un ejemplo, Es que ahora lo dejé porque pues ahora hago esto otro. Deja eso y vuelve a tu primer amor. Lo que está ocupando eso, déjalo. Aparta tu lugar para Él en tu corazón, y eso se verá reflejado entre nosotros, entre su iglesia. Dice el verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ya con esto voy a concluir. Tengo que traer a memoria. La iglesia de Éfeso tenía un trabajo que hacer, mis hermanos, y era traer a memoria, como el ejemplo que ponía ahorita. Trae a memoria que está ocupando el lugar de amor que le corresponde a Dios y a la obra de Dios y a los hermanos. Recuerda dónde lo dejaste. Ahora dice dónde has caído, y es el sinónimo de decir lo dejaste, te apartaste, lo dejaste que se muriera. Ya no da fruto eso, a eso se refiere. Dice: y vuélvete, arrepiéntete, cambia tu forma de pensar por lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Pero no dejemos pasar más tiempo, mis hermanos. No nos conformemos. Bueno, es que el domingo que viene va a estar una palabra fresca, el pastor va a traer otra palabra y ahí le sigo. Pero mi semana, mis decisiones no se vieron reflejados aquí en las primeras obras. Por eso el Señor no se detiene con los hermanos de Éfeso y les dice: ya con eso es suficiente, hermanos, ya identificaron, sí, ya se arrepintieron, sí. Le dice: vuelve y haz las primeras obras. Es decir, regresa a esos tiempos de amor con el Señor. Regresa a esas prácticas que tenías de amor con el Señor. Es decir, se lo voy a poner en español: levántate a buscar al Señor como lo hacías antes. Apaga el celular, aviéntalo una hora por allá, escóndelo y enfócate en su palabra y haz anotaciones. Ruégale al Señor como le hacías antes, como le hacíamos antes, de decirle: Señor, úsame este día, úsame para compartirle con el que trabajo. Úsame, no importa que sea poquito, Señor, pero úsame para decirle lo que tú quieres para Él, para que no se pierda. Regrésame, Señor, esa pasión de cuando iba en la calle y sentía dolor por el que estaba tirado ahí, que no tenía que comer. Yo no sé, mis hermanos, a qué tenemos que regresar, pero volvamos a las primeras obras. Eso es muestra de arrepentimiento. Lleguemos de nuevo a Él
y cuando vengamos a su casa, primeras obras, llega a tiempo, que seas el primero en estar aquí, ¿verdad? Prepárate con tiempo. Si podemos preparar con tiempo nuestra ropa, lo que tengamos que hacer, hagámoslo, volvamos, hermanos. Que no haya estorbos para regresar a un amor genuino al Señor y a su obra, a lo básico. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Al parecer la iglesia de Éfeso no se arrepintió y no volvió a las primeras obras porque algunas de las iglesias, por lo que estuve leyendo, todavía actualmente hay muchos cristianos en las ciudades esas, pero en Éfeso no. Fue arrasada, destruida y no quedó registro de muchos creyentes ahí hasta donde estudié. Y al parecer pues no se arrepintieron de eso, no se volvieron, porque la advertencia al final dice pues si no te arrepientes, si no recuerdas de dónde caíste, si no reconoces que te apartaste de ese amor primero, de ese amor que ocupaba el primer lugar, dice, si no, vendré pronto a ti, le decía a la iglesia, y quitaré tu candelero de su lugar. Lo que está diciendo es, me voy a apartar de ahí, voy a apartarme de ahí, si no te hubieras arrepentido. Mis hermanos, el Señor verdaderamente está al pendiente de cada uno de nosotros, de su iglesia en el mundo, pero está al pendiente de cada uno de nosotros en lo particular, de cada uno. Él sabe cuál es la motivación de nuestro corazón, y nuestras obras y nuestras acciones evidencian también en gran manera si estamos amando al Señor y a los suyos. Roguemos que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y si tenemos que arrepentirnos, hermanos que están en casa, que estamos aquí, no perdamos más tiempo, hagámoslo hoy. Pidamos realmente perdón desde lo profundo de nuestro corazón y roguémosle al Señor que nos haga ver de dónde hemos caído, si es el caso. Y sin olvidar de regresar, hagamos el compromiso de regresar. Determinemos hoy quitar eso que está ocupando el lugar que nos estorba para regresar a las primeras obras, a las obras prácticas y sencillas, como nuestro tiempo de oración, como nuestro tiempo de lectura, tempranito si se puede. Bueno, yo no sé ustedes, ¿no?, si sean de otro horario, de otro turno, pero en el tiempo que lo hacía, háganlo. Vuelva a eso, vuelva a rogarle al Señor que el día cuando vamos a salir a trabajar o a estudiar podamos ser luz, podamos realmente compartirle algo a alguien, ser ejemplo, darle un vaso de agua al que tiene necesidad allá afuera, al que está tirado. Volvamos a las primeras obras, pero rogamos que suceda desde adentro. Tomemos decisiones, pues. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Señor, recuérdanos cómo solíamos pasar tiempo en tu palabra, Señor, cómo era lo más importante, y no nuestras preocupaciones, y no nuestras comodidades, Señor, y no nuestra carga de la batería del celular, y no la cantidad en la tarjeta. Señor, recuérdanos dónde estaba nuestra atención, Señor. Recuerda cómo te rogábamos de una manera sencilla, Señor,
que nos usaras cada día, que nos usaras al salir, al ir a trabajar, al andar en la calle, y tú lo hacías, Señor. Recuérdanos la felicidad y el gozo que teníamos cuando visitábamos a un hermano, cuando pasábamos tiempo con él, cuando nos agradaba escuchar su avance y compartirles nuestro avance, nuestro crecimiento. Recuérdanos, Señor, lo emocionado que estábamos cuando le platicábamos a alguien que te habíamos conocido. Señor, recuérdanos cuando experimentábamos, Señor, la respuesta, Señor, de tu voluntad a nuestras oraciones. Oraciones que no tenían que ver con nuestras comodidades, que tenían que ver con tu voluntad, con tu obra en favor de los otros, en favor de los que les compartíamos. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra forma de pensar, Señor. Verdaderamente llévanos a ver de dónde hemos caído, Señor, si hemos dejado el primer amor o no. Tú hazlo. Y si hay algunos que dirán, yo no he dejado mi primer amor, está en aumento, Señor, síguele haciendo crecer. La realidad, Señor, que es que debemos de recordar es que estos hermanos de Éfeso ya no se amaban, ya no se procuraban como antes. Ya era una acción externa, mecánica, bien hecha, muy buena enseñanza, muy buenas acciones, con mucho trabajo. No desmayaban, pero no te amaban a ti, Señor, ya no ocupabas el primer lugar, ya no se amaban entre ellos. Señor, guárdanos de eso. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Hoy te rogamos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a que sean firmes nuestras decisiones. Que sean firmes, Señor. Que no suceda que el próximo miércoles tenga la misma actitud que hoy. Que me pese estar unos minutos. Que me pese encender mi cámara. Que me pese comentar algo al respecto, que no me pese, Señor, cada día levantarme a buscarte, Señor, que lo haga. Regresa, Señor, esa sed, esa hambre de tu palabra, Señor, y que no se limite a una relación entre tú y yo, Señor, sino que la pueda llevar hacia relacionarme con los demás. Realmente necesitamos como iglesia con urgencia eso, Señor. Jesús, muchas gracias. Tú recibe todo el honor y todo el reconocimiento, que tú eres digno, Señor, porque tú estás siempre al cuidado de tu iglesia. Tú eres el que está atento, tú eres el que da el diagnóstico, tú eres, Señor, el que pedirá cuentas de cada uno de nosotros. Muchas gracias por todo lo bueno que eres y has sido con nosotros, Señor. Muchas gracias. Toda la gloria para ti, Señor, y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues Dios les bendiga, familia. Quedamos despedidos y nos vemos el próximo miércoles.